profesora del taller de danza de Escuela Aviadores. En esta instancia presentaremos una coreografía inspirada en la técnica moderna, Respira la danza, con niñas que fluctúan entre los 9 y 12 años. Espero disfruten la presentación y sigamos disfrutando de esta tarde hermosa que se ha generado gracias al bar.